¿Y yo que estudio? Telemar más nuestro. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Telemar más nuestro. Estamos una vez más en un episodio de ¿Y yo qué estudio? Mi nombre es Francisco Quintero y voy a ser el anfitrión en el programa de hoy. Hoy me acompaña en la conducción de este programa una persona que va a tomar un rol muy importante en devolver conciencia. Está conmigo Ana Toro. Yo los saludo desde Bogotá, que está haciendo un día soleado, está haciendo clima rico. No es el calor que ustedes están sintiendo allá en Buenaventura, pero se siente más calientico que lo usual acá en Bogotá. Ana, ¿desde dónde nos saludas tú y cómo está el clima por allá? Buenas tardes a todos. Gracias, Fran. Este clima está maravilloso. Estoy desde Morelia, Michoacán, en México, en este momento, y el clima está maravilloso. Está a menos unos 28, 30 grados. Está un día muy soleado. Está rico el clima por allá en México y bueno, como siempre nosotros transmitiendo desde varias partes del mundo al mismo tiempo. Hoy tenemos un programa, yo diría especial, pero casi siempre digo lo mismo acerca de nuestros programas y de nuestros invitados espectaculares, pero hoy vamos a hacer las cosas un poquito distintas. Hoy vamos a tener una invitada que nos va a hablar al comienzo del programa acerca de oportunidades para esas personas que están terminando el colegio y, bueno, están respondiendo esa pregunta de yo qué estudio y de pronto no están muy seguras de por dónde ir, han visto el programa y de pronto tienen varias ideas. Acá les vamos a hablar un poco acerca de oportunidades que les van a servir. Le doy la bienvenida a esa primera invitada que vamos a tener. Gina, bienvenida. Hola Francisco, pues muchas gracias por esa invitación tan bonita. Gracias al equipo, a Ana, a Álvaro y también pues al otro Álvaro, Álvaro Arroyo, invitado también por este espacio, ¿no? Creo que es un espacio bien importante porque retoma un momento fundamental en la vida pues de todos nosotros. Creo que todos los que estamos aquí pensamos en algún momento en esa pregunta, ¿no? ¿Y qué voy a estudiar? Entonces, gracias por generar ese espacio y acompañar pues a la comunidad educativa, a profesores, padres de familia, estudiantes en ese proceso de toma de decisión, ¿no? Bueno, Gina, muchísimas gracias y saludo por último a nuestro gran invitado del día de hoy. Él es Aldo Arroyo García y miro acá mi ayuda en el teléfono porque el nombre de su cargo está un poquito largo. Él es el director para comunidades negras, afropalenqueras y raizales, creo que lo dije bien, del Ministerio de la Igualdad y nos va a hablar como todos nuestros invitados, acerca de su vida personal, pero también de esos retos a los que se enfrenta desde su nuevo cargo y de los proyectos que lo apasionan. Álvaro, bienvenido. Gracias, Francisco, y gracias a todos quienes ven este importante programa. Sin duda, agradecerle a ustedes por esta invitación y tener la posibilidad de contarle a Buenaventura y a quienes ven este programa en todas partes, diferentes lugares, esa experiencia, mi historia de vida un poco, y bueno, aquí estamos disponibles para eso. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias a ti desde ya por haber atendido nuestra invitación a este programa. Y bueno, vamos a comenzar, como les prometimos, con esas oportunidades que nos trae Gina para ustedes, pero tranquilos que también vamos a tener beca de la semana, vamos a tener un ratico el video de Charlie también. Comencemos, Gina, por hablarle a nuestra audiencia de la fundación con la que trabajas. Cuéntanos más. Claro que sí, gracias por el espacio. La Fundación Elvia María, ¿quiénes somos? Somos un grupo de personas que creemos en la educación profundamente, creemos que la educación es una herramienta que sí permite cambiar esas realidades, esos entornos particulares que queremos todos cambiar.
y somos un grupo interdisciplinar que al principio empezó a pensar, bueno, ¿cómo vamos a acompañar a los estudiantes en esta transición del colegio a la universidad? Porque todos pensamos que es muy fácil y que todos sabemos qué hacer, pero resulta que no. Y muchos de los estudiantes que nos están escuchando y de pronto sus padres también son primera generación que va a pasar del colegio a la universidad y no sabe, digamos, cómo se habla del ingreso a la universidad, los temas de las matrículas, los temas de los procesos. Los temas de los procesos de admisión, las oportunidades de las becas. Algunos ni siquiera saben muy bien si quieren entrar directamente a la educación superior o qué posibilidades y oportunidades hay de empezar por algún otro lugar y luego cambiar a la educación superior. Entonces no es una cosa lineal, es algo que tiene que entrar, subidas, bajadas y que requiere acompañamiento. Entonces la fundación siempre pensó, bueno, ¿cómo los vamos a acompañar? Y generó dos programas, uno que se llama Pre-ICFES con estilo y el otro que se llama Bécate, que yo creo que a muchos les va a interesar mucho, porque esos dos programas, uno los ayuda a los estudiantes a prepararse de forma virtual, por eso la oportunidad a Buenaventura y a todas las comunidades que nos estén viendo en este momento, porque es completamente virtual, una preparación para la prueba Saber 11, es una cosa muy puntual, muy efectiva, que va a mostrar resultados a corto plazo y que nos va a dar la posibilidad de tener unos buenos resultados para poder acceder a esas oportunidades, ¿no? Y creo que vamos un poco desde ahí. Después, los estudiantes que ya presentan su ICFES van a tener un resultado. A veces el ICFES gusta, no gusta, la prueba Saber, ay, que no mide o si mide. Realmente es el único examen que hacen todos los estudiantes del país, independiente de condición, de lugar, de estado. Y es lo que en algún momento nos pone en el ejercicio de poder acceder a ciertas oportunidades. Entonces, cuando ese estudiante recibe su resultado de la prueba, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que no sepa si el resultado es bueno o malo, para qué le sirve ese resultado, si con ese resultado tiene la oportunidad de acceder a becas del Estado o a becas de las alcaldías o a becas de las universidades. Y pues esa información es la que queremos recolectar en Bécate. Entonces, la página de Bécate es cuando yo tenga mi resultado del ICFES, entrar y mirar todas esas oportunidades que me están presentando y que esas oportunidades no se pierdan. Y pues lo que te digo, desde la experiencia que he tenido acompañando más de 30 años a los estudiantes en esas tomas de decisiones, la familia y el estudiante necesitan acompañamiento. Entonces es una invitación a decirles desde ustedes y desde los ejercicios que están haciendo para ver que esto sí es posible, pues que no están solos, que tienen acompañamiento, que está la información y que si requieren nuestro apoyo, pues ahí vamos a estar siempre para ayudar a esa transición. Bueno, entonces, Gina, perdón, te interrumpo. sí. Mientras nos cuentas de todas estas oportunidades, a mí me salta mucho a la cabeza esta noción, algo que nosotros conversamos en privado cuando te hice la invitación a este programa, y es que muchas veces los estudiantes, como dices, presentan el ICFES, bueno, el saber, que no se nos note la edad, y después como que dicen, no me fue bien, y piensan, bueno, ¿cuáles son las oportunidades para mí? Y puede ser muy decepcionante. ¿Qué tipo de opciones o de herramientas le entrega la fundación con la que trabajas a este tipo de jóvenes? Pues es muy interesante, Francisco, porque normalmente uno siempre se fija en los jóvenes que tienen los resultados más altos y todo el mundo les ofrece muchas cosas a esos resultados, pero hay resultados que no necesariamente son de esos rangos, y la fundación lo que hace es decirles varias cosas. Lo primero que hay que decirles es que necesitan información de calidad para poder continuar con el proceso, que hay otras formas de hacer las cosas. Algo que, por ejemplo, los estudiantes no saben o no necesariamente están convencidos de eso, es que se puede presentar el ICFES nuevamente. Normalmente, pues ahí como mencionas lo de la edad, cuando nosotros presentábamos el ICFES, como que uno se lo tenía que tatuar en la frente y no podía hacer ninguna otra cosa y no podía presentar nuevamente la prueba.
en este momento se puede presentar nuevamente la prueba. Es decir, yo puedo mejorar ese puntaje y puedo tener mayores probabilidades de en una segunda etapa ingresar a la educación. Pero no solo eso, yo puedo pensar, porque en una formación técnica o tecnóloga que me dé la posibilidad después de profesionalizarla. Y las universidades cada vez se están dando cuenta de que la posibilidad de entrar y salir del sistema tiene que estar dada para los estudiantes, que no es solamente entro a la educación superior y dejo de hacerme la pregunta que ustedes están haciendo en este momento, yo que estudio, sino que uno estudia un poquito, hace algo técnico, tecnólogo, ve si le gusta, sale de pronto, tiene algunas experiencias laborales y vuelve al sistema y dice, bueno, sí, ahora me gustaría hacer tal o cual cosa, y ojalá que esa pregunta no la dejemos de hacer a lo largo de la vida, ¿no? O sea, que realmente esa pregunta pues esté permanente todo el tiempo. En este momento, digamos que una cosa importante sería la pertenencia de la educación, ¿no? La pertinencia de la educación. Y yo les diría a los estudiantes, tranquilos, estudien algo que les guste, pero la invitación a que sean muy creativos, muy críticos y a que observen sus entornos, porque cuando uno evidencia ciertas problemáticas es cuando empieza a darse cuenta también qué es lo que quiere solucionar y de qué manera quiere hacerlo. Entonces, desde la Fundación, desde PreICFES y desde Bécate, pues conózcanos, van a tener la posibilidad de prepararse para el ICFES, pero también de acceder a esas oportunidades. Y a ustedes muchas gracias también por estar aquí y compartir esa información con todos estos chicos. Gina, muchísimas gracias. A nuestra audiencia aquí les dejamos un segundito más en la pantalla, un código QR donde pueden encontrar más información. Por favor, escaneenlo, compártanlo con personas que ustedes vean que están en ese momento de bueno, ¿yo qué voy a hacer? Muchos de ustedes tomaron recientemente la prueba Saber y en esto salen los resultados. El mensaje que les queremos transmitir desde acá es, va a funcionar, ustedes van a encontrar la manera de hacerlo y aquí está un montón de gente con toda la voluntad y toda la energía de ayudarles a encontrar ese camino que les permite a ustedes cumplir sus sueños. Gina, muchísimas gracias. Te doy un minutico para que te despidas de nuestra audiencia. Por acá te vamos a tener nuevamente más adelante en futuros programas, de pronto expecarios de tu fundación y bueno, vamos a seguir trabajando conjuntamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Gina. Pues muchísimas gracias a ustedes. La prueba, los resultados salen el 8 de noviembre para que los tengan ahí en el calendario y empiecen a ver todas esas oportunidades. Bueno, Gina, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí nosotros vamos a entrar de lleno a hablar con nuestro invitado, con Álvaro. Yo tengo muchísima curiosidad de saber más de esa historia de Álvaro, porque pues es una historia que va a terminar siendo mucho acerca de Buenaventura, ¿no? Vamos a aprender mucho, que esa es la audiencia a la que le queremos llegar. Y vamos a comenzar por el comienzo. Álvaro, cuéntanos cómo fue tu infancia, tú en dónde creciste. Gracias, Francisco. ¿Me escuchan bien allí? Perfectamente. Bueno, yo nací en el río Yurumangui. Yurumangui es un río que queda al sur del distrito de Buenaventura, pues en la zona rural, queda unas 3 horas más o menos desde la zona urbana. Y yo nací en el río Yurumangui, tuve una infancia realmente muy de comunidad, ¿no? En una de esas veredas, esos pueblos a lo largo del río, pues con unos padres. Mi padre es promotor de salud, mi mamá docente, lleva más de 20 años ejerciendo esas tareas, entonces eso lo ha convertido como en líderes de la comunidad, más allá de su labor específica. Y yo crecí en ese contexto, una familia extensa, con mis abuelos, soy el tercero de cinco hermanos, somos 2 hombres, 3 mujeres, y realmente tuve una infancia, yo la describiría como muy de comunidad, de aprendizaje, de disfrutar como los ambientes de ese territorio, de ese río, pero también de entender muy bien dónde estaba y desde muy pequeño como identificar un compromiso con el desarrollo de esa zona, de ese territorio.
una infancia de comunidad en Yurumangui. Ese es mi resumen de lo que te acabo de escuchar acá. Y bueno, yo estuve en Buenaventura. Cada vez que esté en este programa voy a decir lo mismo. Yo estuve en Buenaventura a mitad de año y yo amé cada segundo que estoy allá. Me parece espectacular. No tuve la oportunidad de ir a Yurumangui, pero sí de montar en lancha, de ir un poquito más allá del centro de Buenaventura y es espectacular. Buenaventura es un paraíso en el país y desde afuera nosotros como que nos llega una idea de que no es tan así, pero hay que ir a Buenaventura y esperamos que la gente que nos escucha de pronto en PAES cuando transmitamos este programa en la radio o quienes nos escuchan en este momento a través de Facebook Live o más adelante, se animen de ir a Buenaventura, que es un lugar maravilloso y que es un lugar que cultiva muchísimos líderes, porque acá hemos tenido a varios en nuestro programa, son muy fáciles de encontrar e identificar. Ana, sigue adelante con la siguiente pregunta. Gracias, Francisco. Mientras Álvaro nos contaba de dónde es, yo me transporté. Estaba en una transportación allá al río Yurumangui, viendo como ese crecimiento de Álvaro en comunidad, ese aprendizaje que él menciona, me parece muy valioso. Y mencionó dos cosas muy importantes, todas muy importantes, pero dos específicamente de su madre ejerciendo la docencia y su padre en la salud, en el área de la salud, y que son dos líderes en la comunidad. Álvaro, yo quisiera que nos contaras qué papel jugó en tu infancia y en tu crecimiento como persona y ahora como líder, ese ejemplo que viste en tus padres. Sin duda fue determinante, ellos fueron determinantes primero porque, pues, es decir, he tenido dos líderes, un líder y una lideresa en la casa, digamos, toda la vida, entonces crecí ellos viéndolo, cómo ayudaban a la comunidad, mi papá es del lado de la salud, mi mamá es desde la educación, entonces de entrada eso, pues me inspiró a que por ahí debía ser, entonces fue determinante, pero además crecí también con mis abuelos, que eran parte también vengo de una familia, de una zona donde el liderazgo casi que surge como por naturaleza, yo diría eso. Casi que es muy fácil que surja liderazgo, más allá de liderazgos en temas políticos o organizativos, liderazgo en términos sociales, entonces la cabeza, la madre cabeza de hogar, la madre comunitaria, la docente, el señor mayor es líder de la comunidad, donde cada quien tiene un rol en la comunidad y eso es ejercer liderazgo, ¿no? No es líder solo el que lidera una organización comunitaria o política, sino alguien que juega un papel importante en el desarrollo de la comunidad y que por lo tanto se le valora. Entonces eso llevó a que yo desde temprano identificara que tenía que identificar un área en el cual yo quisiera liderar y bueno, y por ahí donde he ido avanzando. Y definitivamente, Álvaro, te fuiste por ese camino porque tenías este montón de personas a las que veías a diario ejerciendo ese liderazgo. Y ahora, bueno, pues más adelante nos vas a contar un poco más de tu profesión y de tu rol ahora, pero me parece maravilloso y me parece importantísimo rescatar lo que mencionaba Francisco ahora, es que Buenaventura eh, produce muchos líderes y definitivamente es el hogar perfecto para enriquecer a estas personas como tú, que precisamente están en pro de las comunidades y demás. Definitivamente eso hace que las personas que crecen en un ambiente así, pues se forjen y se vayan formando en ese camino. Así que qué bonito, Álvaro, gracias por compartir esto con nosotros. Francisco. Adelante. Gracias, Ana. A mí me gusta mucho escuchar todo esto de liderazgo. Más adelante en el programa les hablaremos de qué estamos haciendo desde Devolver Conciencia, desde Si Puedo, para ayudar a formar más líderes también en Buenaventura, como si hiciera falta, pero el impulso nunca sobra, ¿no? Y por eso es que nosotros estamos haciendo este trabajo desde Y Yo Que Estudio. Yo quisiera preguntarte, Álvaro, bueno, entonces ya tenemos esa infancia en Yurumangui con esos padres que te muestran esos ejemplos de liderazgo. ¿Cómo fue tu experiencia en el colegio? Y te quiero pedir que nos transportes a esa etapa del bachillerato
que nos cuentes en qué te iba bien, en qué no tanto, y eso cómo te fue ayudando a tomar esa decisión, a responder esa pregunta que guía este programa, ¿no? A responder, ¿y yo qué estudio? Llévanos a esa etapa de tu vida. Adelante, Álvaro. Bueno, voy a hacer ejercicio de que se entienda en el contexto. Estamos hablando de una comunidad de 50 familias donde solo teníamos energía eléctrica aún, todavía de entre 6 y 10 de la noche, o sea, todavía solo 4 horas en el día con energía eléctrica y el resto del día pues sin energía y por lo tanto cuando terminé la primaria había que iniciar el bachillerato y no había docentes suficientes para el bachillerato. Entonces fue un proceso donde los profesores que venían de primaria, pero que también tenían ciertas materias, decidieron en principio asumir el liderazgo de ofrecerse para los grados sexto en adelante. Entonces, en ese sentido, fue muy interesante, primero por el compromiso de los docentes, hubo falencias en ciertas asignaturas y eso es importante para todo el tema del IFE y hubo mucha discusión, lo que miramos ahorita, lo de la prueba saber, porque, por ejemplo, física, química, no había docentes, no tuvimos laboratorios, entonces, pero al final, pues eran materias que había que verlas o había que, luego nos le iban a evaluar, entonces fue un proceso donde en algunas materias había mucha falencia por la falta de docentes, en otras los docentes se comprometieron aún sin pago, y yo identifiqué desde muy temprano unas habilidades, primero en los temas sociales, digamos que me gustaba mucho, entonces todo el tema político, social, pero también en las ciencias más, como las ciencias económicas, las matemáticas, digamos que me gustaba mucho, digamos, y eh, tenía, perdón, no sé si, creo que se me, tenía ciertas habilidades en esas asignaturas. Pues siento que me bajó la señal, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. ¿Tú nos escuchas? Sí, Sí, ok, adelante, entonces continúa. decía que tenía, sí, ahí estoy escuchando bien, qué pena. Entonces tenía en ciertas materias y eso me llevó a perfilarme por los temas sociales, políticos y los temas productivos. Me gustaba mucho esa asignatura. Entonces fue esa infancia donde pues no había internet, entonces había muy poquitas horas en algunos lugares. Entonces, digamos, es ese bachillerato esforzado, con mucha, digamos, una decisión de salir adelante. Y creo que la experiencia ya de mis padres de haber decidido estudiar me motivó a permanecer y ellos sin duda pues estaban allí siempre impulsándonos para no perder una clase aunque no estuviéramos todas las condiciones. A mí me parece muy significativo lo que nos cuentas, porque muchas veces nosotros tratamos de vender la idea mira, ve y haz de cuenta que no hay obstáculos y cumple tus sueños. Pero es muy importante reconocer los desafíos que atravesamos en ese camino de cumplir nuestros sueños, ¿no? Y eso también nos da esa motivación de, bueno, yo qué problema voy a resolver en el mundo, y yo creo que hacia allá va a ir esta conversación. Y quiero destacar de aquí ese rol de los docentes, ¿no? Nos hablas de docentes que de la primaria dijeron, vea, no están todos los profes que necesitamos para el bachillerato y se pusieron la camiseta, hicieron ese trabajo adicional, así no les fueran a pagar, pero es el compromiso que tienen los docentes, esa es una forma de liderazgo valiosísima y muchas veces que pasa desapercibida, ¿no? Y parte de lo que nosotros tratamos de hacer en Devolver Conciencia y en Si Puedo es destacar el rol de los docentes en el proyecto de Empower Up, que es financiado por la Embajada de Estados Unidos, que hemos venido trabajando todo este año con estudiantes de Tumaco, Buenaventura y de Páez Cauca. Hemos tratado de hacer ese esfuerzo también de darle visibilidad a los docentes. Aquí en este mismo programa tuvimos a dos de los profesores que nos acompañan en Buenaventura, y yo siento que es muy importante que resaltemos ese trabajo de los docentes que juegan un rol determinante en las comunidades. Y también me queda de aquí que entonces en todo ese proceso te fuiste dando cuenta de que te gustaban o tal vez tenías esas habilidades
por el lado de las ciencias humanas y como de las matemáticas, también las ciencias económicas. Y yo me imagino que Carolina, que debe estar viendo este programa, un saludo para Carolina, ya debe estar como, ay, sí, a mí también me gustan esas mismas cosas. Entonces, quiero darle paso a Ana María con la siguiente pregunta, que creo que la tengo en la punta de la lengua, pero Ana María, adelante. Gracias, Francisco. Y yo también quisiera rescatar de lo que nos cuenta Álvaro, precisamente esas habilidades en las que uno se va fortaleciendo y uno en la adolescencia va viendo que tal vez es mejor en unas cosas que en otras, como en el caso de Álvaro. Y entonces quisiéramos conocer, Álvaro, cómo fue que te planteaste esa pregunta y yo que estudio y yo que voy a estudiar a raíz de esas habilidades que tenías y de cómo fue ese camino para empezar a responder esa pregunta. ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo fue que dijiste, bueno, voy a hacer esto, me voy a perfilar por aquí? Cuéntanos un poco de ese proceso, Álvaro. Sí, realmente fue muy interesante porque, pues digamos, que mi mamá había hecho una especialización como en administración educativa, algo así. Ella tenía muchos libros ahí en la casa. Y entonces yo empezaba a leer muchos de esos libros y en principio yo decía como que, bueno, y ahí fui encontrando por dónde quería meterme. Leía libros de dos tipos. Había uno relacionado con el Estado, digamos, el funcionamiento del Estado y todo lo demás, que era más como con lo público, la política, los temas de derecho, ¿sí? Y habían otros relacionados más con el tema económico, como historia económica y eso. Entonces, fueron los que más me llamaban la atención realmente. Entonces, en principio yo leía mucho el tema de derecho, yo dije, no, bueno, quiero estudiar derecho porque decía todo el tema de defender los derechos de la gente nuestra, la gente negra, la gente del Pacífico, como los derechos de la gente de los territorios excluidos y todo lo demás. Entonces decía como que necesitamos ser abogados para defender a nuestra gente. Pero luego, como ustedes saben, nací en un territorio que es todo el tema de comunidades negras, titulación colectiva, identificaba que ya había mucha gente haciendo eso. Yo decía como que, bueno, ya hay mucha gente que es abogada, que ya hay titulación, la gente se organiza, se defiende los derechos, pero descubrí como que lo productivo estábamos estancados. Entonces, como, bueno, ¿por qué hay muy poca gente que se mete en el desarrollo económico? O sea, porque podemos tener tierra, podemos tener organización, pero si no hay condiciones económicas, la gente no se va a quedar en el territorio. Entonces, de ahí empezó a gustarme más el tema de la economía. Entonces, no, yo creo que es mejor estudiar economía porque pues puedo generarle algo adicional a lo que ya hay de la titulación y a los abogados y la defensa de los territorios y todo lo demás. Entonces, de ahí descarté el tema de derecho y empecé a leer más el tema de economía. Entonces, pues cuando presenté, pues en ese momento el IFES, me fue muy bien, pues no tanto como yo quería, entendiendo cómo ha sido mi bachillerato, todo lo que dije de esa falencia. Y entonces cuando fue como, bueno, pero me fue, en esas áreas me fue bien, en los temas que tenían que ver, además me gustaba el inglés también desde mí, pues casi que empecé a aprender inglés con los libros, me dediqué mucho, entonces dije como que bueno, entonces me metí por esa ruta, no quise estudiar inglés porque dije el inglés es como un complemento, o sea, uno si es economista o abogado, pues necesita el inglés para hablar de economía en otro idioma, entonces como que el inglés no era como una carrera en sí misma, sino como un adicional para mi profesión en sí misma, entonces el inglés pues nunca lo vi como el tema del lenguaje, como un tema, entonces eso me llevó a decir yo quería economía, entonces de ahí terminé, miré el IFE, no fue tan bien, y de ahí salí ya, terminé el bachillerato allá en la zona rural, y cuando terminé el bachillerato hice la prueba IFE, ya en el 2000, en el 2005, salí ahora sí a la zona urbana a buscar opciones de estudio. Sí es importante resaltar algo y es que, mira, en el 2001 hubo un desplazamiento forzado por una masacre en Yurumangui, como de 7 líderes que masacraron, y yo estaba como estaba en sexto, séptimo, y tocó parar un año porque toda la población nos desplazamos a la zona urbana y estuvimos alrededor de un año pues esperando que hubiera el retorno, y entonces casi que todo eso pasó en medio de la formación del bachillerato y a pesar de eso, digamos que logré terminar y salir a la zona urbana a seguir con el estudio. Álvaro, mencionas cosas muy importantes aquí en tu historia y yo quisiera resaltar todos que siempre intentamos resaltar aquí en Devolver Conciencia y digamos el tema de la lectura, definitivamente los libros nos abren
puertas que uno a veces cree inimaginables incluso. Así que en tu caso también fue leer y ver un mundo más allá y decir, bueno, yo quiero ser esto. Y dos, es esto que mencionas al final, que me parece eh, más bien un tema que debemos conocer todos en el país, y es este tema del conflicto armado que a todos de alguna manera nos ha tocado en algún momento. Y mencionas algo muy lindo y es que finalmente a pesar de que te tocó el conflicto armado y que tuviste que salir desplazado y demás, a pesar de eso, pues hoy estás aquí liderando precisamente, cumpliendo un papel importante en la comunidad. Y eso creo que tiene mucho, mucho valor. Así que definitivamente es demasiado inspirador y motivador para los jóvenes, seguramente de que definitivamente los obstáculos se pueden sobrepasar. Que no es fácil, pero que definitivamente sí, sí, sí se puede. Francisco, cuéntanos qué quisieras más saber de Álvaro. Sí, Ana, a mí me parece esta reflexión sobre la memoria, ¿no? Porque yo creo que la vida de muchas de las personas que nos escuchan y del equipo de Devolver Conciencia, de Si Puedo, pues también ha estado marcado por la violencia. Y sí, una manera como de manejar ese trauma colectivo muchas veces es no hablar de él, pero es muy sanador mencionarlo, identificar esos impactos que tiene y también encontrar las maneras en las que eso se vuelve una motivación para cambiar el mundo, ¿no? Cómo eso se convierte en esa guía de los sueños de uno que yo veo acá a este personaje líder que se nos está gestando acá en la historia de Álvaro, que es un muchacho que desde niño vio ese ejemplo de liderazgo en sus padres, que vio esa comunidad trabajar junta para salir adelante en medio de condiciones muy difíciles, y que luego enfrentan juntos algo tan terrible como una masacre, y viven ese desplazamiento hacia la zona urbana. Y en paralelo a eso, se fueron forjando estos sueños de Álvaro, que empieza a leer temas de derecho y dice como, hey, creo que hay un montón de gente que ya está en estas, que hay del tema productivo, del desarrollo económico, y entonces como líder se pone en ese rol bueno, voy a ponerme la camiseta, así como esos profes se pusieron la camiseta de tomar el rol de los profes de secundaria cuando eran los profes de primaria, y yo voy a formarme en economía, entender el desarrollo económico de esta comunidad. Y a mí me parece muy importante entender, y me genera muchísima curiosidad, cómo es ese proceso de irte a la universidad. Porque hasta aquí vamos en todo ese proceso comunitario, es como muy íntimo, muy cercano, y luego la universidad es una experiencia que tiende a ser como más distante, más aislado, estás tú, no está toda tu comunidad. ¿Cómo fue esa experiencia de la universidad? ¿En qué universidad estudiaste? ¿Y cómo hiciste para mantenerte conectado con ese sueño de comunidad que nos cuentas? Sí, digamos que en paralelo que avanzaba con el tema, una vez terminé el bachillerato, pues, también tenía un liderazgo comunitario y en la zona urbana, lo primero, había una dificultad y aún que en Buenaventura no tenemos aún, por ejemplo, una universidad que ofrezca economía. Entonces eso fue una dificultad porque quería estudiar economía, pero no había esa carrera disponible en la ciudad y lógicamente y en otras universidades pues, había que salir o había un tema de costo. Entonces intenté varias cosas hasta que por fin en la Universidad del Valle abrieron la primera promoción, digamos, abrieron la carrera de comercio exterior. Entonces, miré esa como una posibilidad porque el comercio exterior es un área de la economía internacional. Entonces, casi que ahí encontré cómo, teniendo algo a mi alcance en Buenaventura, pudiera acercarme a la economía. Entonces, bueno, yo estudio comercio exterior, tiene relación con un tema productivo, la gente nuestra produce muchas cosas, pero no las sacamos, no las exportamos, no las comercializamos, pero además vía comercio exterior yo puedo acercarme a la economía, que es lo que me gustaba, lo que quería. Entonces,
pues tomé esa decisión, por lo tanto me registré en la universidad, después pasé y empecé ese proceso de formación. Sí hubo algo muy interesante y es como normalmente los procesos organizativos había mucha discusión con los temas de comercio exterior, los temas de comunidades negras y entonces había mucho debate porque en ese tiempo, en el 2005, estaba la discusión del TLC entre Estados Unidos y Colombia. Entonces, había mucha discusión porque, lógicamente, que el TLC iba a empatar muy fuerte, seguramente la economía colombiana, los derechos de la gente y todo lo demás. Todavía como casi que una resistencia a los temas de comercio exterior desde el organizativo. Entonces, como que, bueno, Álvaro, que es un líder comunitario, va a estudiar comercio exterior, o sea, ¿será que va a vender los territorios? ¿Será que va a entregar entonces los territorios? Entonces, y a pesar de esas observaciones que mucha gente me hacía, yo dije, no, yo quiero estudiar eso, porque yo tenía otra lectura y ese es un ámbito que necesita ser jalonado. Entonces, tomé esa decisión, entré a la universidad, a estudiar con el respaldo de mi familia, lógicamente, y empecé, y fue un proceso también de liderazgo al interior de la universidad. Entonces, empecé un liderazgo al interior del programa de comercio exterior y al nivel regional de la universidad. Entonces, esa fue como la decisión al mi ingreso a la Universidad del Valle en el distrito de Buenaventura. A mí me parece, me gusta mucho esta historia porque estamos hablando acá de oportunidades y de mantenerse conectados con esos sueños. Y tú dices, bueno, ¿cómo me quedo acá en Buenaventura, conectado con mi comunidad? Y surge este tema del comercio exterior, pero también en ese contexto de la negociación del TLC, como entonces te vas a estudiar comercio exterior para venderle, regalarle las tierras a los americanos, una cosa de ese estilo. Y me parece muy astuta la manera en la que lo navegas, porque es justamente, bueno, tenemos que estar preparados como comunidades para sacarle provecho a estas oportunidades que surgen y te dedicas a estudiar allá en Buenaventura, en la Universidad del Valle. Y a mí me parece que es una de esas reflexiones a las que queremos llamar a nuestra audiencia, a los estudiantes que están allá terminando el bachillerato, que se hagan esas preguntas y se planteen esos sueños, cómo los van a materializar. Yo aquí quiero hacer mención a dos cosas. Una es una que mencionabas más temprano, que es el tema del inglés, que te gustaba el inglés. Y cómo eso va a encajar ahorita con esa historia de comercio internacional. Entonces, en un momento vamos a ver el video de Charlie, pero denme un segundito y les cuento otra que me parece muy, muy, muy importante, que es este rol de los docentes también en la formación de un líder, ¿no? Porque acá nos cuentas cómo eso pasó en el colegio y luego también en la universidad tuviste digamos, continuaste en esa escuela de volverte líder, que uno se vuelve líder es a través del ejercicio, ¿cierto? Y acá quiero compartirles, hacer una pequeña cuña de lo que estamos trabajando desde Empower Up con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Tenemos una serie de foros para profesores, para docentes específicamente, enfocados inicialmente en estudiantes que están en el colegio, pero también en la universidad. Así que no es solo para nuestros docentes de Empower Up que están en el liceo y en el diocesano, sino para todos los docentes que están allá en Buenaventura, también los que están en la universidad y que tienen ahí sentados en sus aulas a líderes como el que fue Álvaro cuando estaba allá estudiando. Y en estos foros hablamos con expertas que saben de qué se trata el liderazgo, que lo viven en carne propia, pero que también tienen ese enfoque de la educación y de cómo formar a los líderes e identificarlos en el contexto del salón de clase. Esta es la segunda versión de este foro. En la primera hablaron acerca del liderazgo desde la perspectiva del individuo, ¿no? Del autoconocimiento. Y en este segundo foro, que es el miércoles 18 de septiembre, lo pueden ver a través de Facebook, van a hablar acerca del liderazgo, de lo que pasa en el grupo, de cómo funciona
un grupo de trabajo. Creo que puse la fecha del anterior aquí, pero van a estar la semana entrante en el Facebook de Volver Conciencia, así que les extiendo esa invitación para que se acerquen a ver nuestros videos. Este foro que ya pasó está también en Facebook, pueden volver a verlo. Y la idea de esto, de este proyecto que nos acompaña la Embajada de Estados Unidos, es formar líderes y formar líderes que identifican problemas en su propia comunidad y proponen soluciones desde sus experiencias y desde sus vivencias, como en el caso de Álvaro. Y por eso también es que traemos a invitados como Álvaro para que nos cuenten esa experiencia y para que nos inspiren a cumplir nuestros sueños a través de la educación. Vamos, ahora sí, a regresarnos al tema del inglés, que es tan importante para cumplir los sueños. Rubén, vámonos con el video de Charlie. Hola y bienvenidos otra vez a mi clase de inglés. Yo soy Charlie y hoy vamos a hablar sobre los lugares. Vámonos. El aeropuerto. The airport. The train station. El estación de tren. The bus stop. La parada del autobús. The hotel. El hotel. The supermarket. El supermercado. The gas station. La gasolinera. The bakery. La panadería. The café. El café. The library. La biblioteca. The restroom. El baño. Ahora vamos a practicar. ¿Qué es esto? The train station. ¿Qué es esto? The hotel. ¿Qué es esto? The gas station. ¿Qué es esto? The café. ¿Qué es esto? The restroom. Hecho. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Vimos el video de Charlie, nuestra clase de inglés con Charlie. Para quienes apenas están conectándose con nuestro programa en Telemar o en el Facebook de Devolver Conciencia o también en el Facebook de Telemar, esto es Y yo que estudio, y estamos hablando con un invitado, yo siempre digo lo mismo, espectacular, Álvaro Arroyo, que nos está contando esa historia de ser un líder desde muy joven, con papás líderes, una mamá lideresa en Yurumangui, y nos está contando cómo decidió estudiar comercio exterior allá en Buenaventura para cumplir esos sueños de fortalecer a su comunidad y de entender esas dinámicas de lo productivo y de la economía en las comunidades negras y del Pacífico. Y bueno, yo creo que llegamos ahorita a ese otro lado de la historia, que es, bueno, ya estuviste en la universidad, allá en Buenaventura, y ya ese sueño de liderazgo ya estaba como muy, muy forjado, y nos estabas contando acerca de, siendo estudiante universitario, también ejerciste como líder. Cuéntanos un poco más acerca de ese ejercicio de liderazgo en la universidad. Bueno, efectivamente tuve varios escenarios de liderazgo. Primero, pues ya venía
Sí, siento que quisiera resaltar algo y es la relación del liderazgo y la educación. Cuando uno es líder e ingresa a la educación, siento que aprovecha, pues tuve la posibilidad de aprovechar de mejor forma mucho más la educación y incorporar muchos elementos de mi liderazgo ya en mi proceso de formación. Entonces ya venía con un nivel de análisis crítico, en un nivel de conocimiento profundo de muchas cosas, entonces eso hacía que el proceso de formación fuera mucho más efectivo. Posteriormente, dentro de la universidad, pues fui elegido para representar en mi programa académico de comercio exterior, como en el comité del programa de toda la Universidad del Valle, no solo en Buenaventura, sino también el programa en Cali. Yo fui representante estudiantil del programa de comercio exterior. Posteriormente me vinculé, había una dinámica estudiantil de todas las regionales. O sea, que la Universidad del Valle tiene su sede principal en Cali, ya hay sesionales, eso se llaman ya en Buenaventura, en otras partes. Había un comité de estudiantes de regionalización que liderábamos para promover mejores condiciones para los estudiantes que no estábamos en la sede principal, que es la de Meléndez, que queda en Cali, y San Fernando, las dos. Entonces fui parte de eso, y en el marco de eso lideramos proceso en el 2008 más o menos, un proceso de la reforma de la educación superior, que hubo todo un movimiento estudiantil muy grande, se creó la MANE, movimiento, la MANE Afro, así que realmente fue una experiencia mucho de ser parte también del liderazgo estudiantil, pero desde lo étnico también, ¿no? Entendiendo la región. O sea, estuve en lo estudiantil, pero siempre manteniendo ese carácter. Entonces, eso fue un proceso muy interesante que me permitió no solo darme un mayor reconocimiento, sino ver cómo se puede ser líder también al interior de la universidad sin tener un mal desempeño en lo académico, porque a veces se cree que entonces que el que se dedica al liderazgo en la universidad, líder estudiantil, entonces no es bueno académicamente, porque solo está dedicado en tirar piedra, y realmente eso no es así, sino que se puede tener un muy buen desempeño académico y ejercer un gran liderazgo dentro de lo estudiantil o dentro de la universidad. A mí me gusta mucho la historia, estas anécdotas de Álvaro, porque yo siento que estuvimos en la universidad en épocas muy parecidas. Yo me acuerdo mucho de la MANE. Sí, okay. Ese fue un proceso, a mí en lo personal me enseñó muchísimo acerca de la participación. Yo en ese momento no tomé un rol de liderazgo muy grande en el movimiento estudiantil, pero participé de muchas movilizaciones. No tiré una sola piedra, Okay. pero eso es como a veces lo que piensa la gente del liderazgo universitario, del liderazgo Sí, estudiantil, sí. de los representantes. Y en realidad es un ejercicio muy bonito, muy valioso de aprender, de ir más allá de lo que uno está estudiando y de hablar, de representar los intereses no solo de uno, sino de los demás. Y efectivamente dar la lucha de las ideas, ¿no? Y Sí, de salir a total. movilizarse. Eso es una cosa muy importante que queremos también resaltar en este programa. El liderazgo tiene muchas facetas, muchas formas, y el liderazgo estudiantil en Colombia tiene muchas de esas características que queremos que nuestros estudiantes, que las personas que nos ven, pues valoren, ¿no? Es supremamente importante en lo que hemos avanzado como sociedad en términos de derechos y de condiciones para estudiar. Bueno, yo me dejé llevar mucho por la memoria de la Mane. Voy a darle más bien el paso a Sí. Ana María, que es un poquito más joven que nosotros. Ella no se acuerda de ninguna Mane. Adelante, Ana María. Gracias, Francisco. No, pero yo sí la recuerdo, de hecho, cuando entré a la universidad, pues obviamente ya se había formado, pero sí supe de qué se trataba y qué había detrás de la MANE, porque se había creado precisamente. Y mencionas algo muy importante, Álvaro, y es que el liderazgo estudiantil pues juega un papel crucial, creería yo, para desarrollar grandes cosas dentro de las instituciones y para cambiar precisamente cosas que tal vez no funcionan de la mejor manera, pero además también para representar, que fue ese tu papel, representante estudiantil de tu programa y no solo a nivel regional, sino de toda la universidad. Así que eso me parece importantísimo, Álvaro. Yo creo que tal vez quisiera saber si eso jugó un papel crucial para ti, para luego de salir de la universidad, entonces
siguieras con ese papel tan marcado de líder y que Sí. continuaras con ese legado. ¿Así fue, Álvaro? Sí, efectivamente, una vez terminé la universidad a tiempo, porque pues no perdí ningún semestre ni nada por el estilo durante el proceso. En el 2012, pues digamos casi que los 5 años que duró los 10 semestres, pues me gradué y allá seguía un siguiente desafío que era ese liderazgo, cómo ejercerlo ya desde lo laboral, entre lo laboral, lo organizativo, comunitario, porque pues nunca me he despegado de mi trabajo comunitario, solo que ya lo hacía, ya no tanto al interior del río, pero entonces empecé a seguir participando de cómo podía aportar y ahí hubo varias cosas, empecé a adelantar varios programas de formación en temas de liderazgo, tanto al interior del movimiento, de todo el tema de comunidades negras, para poder como entender mejor a nivel nacional y uno proyectarse como un líder regional y nacional en temas de derechos humanos, en temas de territorio, en temas de desarrollo económico, pero también una experiencia que marcó mucho fue a través de la corporación Manos Visibles, que lidera la exministra Paula Moreno, y ya con la corporación yo desarrollé varios programas de liderazgo, varios son creo que más de 5 o 6. Yo logré, hice escuela de economía, por ejemplo, liderazgo efectivo, y de hecho maestría con ello para líderes de la región, es decir, ya venía, entonces, es decir, seguía haciendo un proceso realizando un proceso de liderazgo desde afuera y empecé a tener un tema de vinculación laboral que seguía como esa doble línea y era cómo promover el tema de desarrollo económico, empresarial, pero al mismo tiempo pensando en las comunidades y especialmente en el tema, por ejemplo, la discusión de lo portuario en Buenaventura, cómo el desarrollo portuario, que es una actividad supremamente importante en términos económicos, pero que al mismo tiempo impacta el desarrollo de ciertos territorios y la afectación ambiental a los territorios y las comunidades, o sea, cómo lidiar con eso para que nuestras comunidades no vean cómo ajustar lo económico de tal forma que respete también unos valores y unos territorios, lo ancestral, que es como mi esencia de donde provengo. Entonces, seguí con ese ejercicio, haciéndolo, eh, eh, y entonces, pues varios temas de lo laboral donde me vinculé, como en las cámaras de comercio de Cali, donde estuve vinculado con universidades como en los Andes, trabajando con los consejos comunitarios en temas productivos, pensándonos cómo desarrollar las cadenas productivas, temas de coco, cacao, caña, para ver cómo jalonar ese tema productivo. Entonces fue un paralelo entre mantenerme en el desarrollo comunitario, pero también en cómo abrirme a escenarios más de nivel regional, como las cámaras de comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que también me vinculé con el DANE en tema del censo agropecuario. Sí, entonces fui identificando desde dónde quería ejercer también el liderazgo ya como profesional. Eso para mí es muy importante, porque ya había pasado la ruta de liderazgo a nivel mucho de base, que lo sigo haciendo y sigo muy pegado, pero ya tuve que decidir si me iba a quedar en lo privado, en lo comunitario organizativo, en la cooperación, por ejemplo, que también trabajé en la cooperación con Activo, con una entidad de cooperación de Estados Unidos en temas de oportunidades productivas, en la academia también, o me iba a quedar en el sector público. O sea, desde dónde podía ser más efectivo mi liderazgo, porque seguía siendo un líder, pero desde dónde para el tema económico. Al finalmente he descubierto y decidí que es desde lo público, es desde el ejercicio de lo público, por eso mis roles en los últimos años he estado vinculado a entidades públicas, porque creo que del escenario público, no solo porque el Estado tiene un poder pues no solo de imponer, la palabra suena mal, pero realmente el Estado impone a través de leyes cosas y es una realidad, de imponer cosas, sino depende mucho de la voluntad. Si uno es del Estado, de un cargo público, tiene voluntad, hay muchas cosas que pasan por voluntad o a veces dejan de pasar por la voluntad del funcionario. Entonces, es decir, debía estar desde lo público porque sentí que desde allí me podía articular muy bien con la academia, con la cooperación, con lo privado, para promover las transformaciones comunitarias que siempre han estado en la esencia, digamos, de mi vida. Álvaro, qué bonita historia y qué inspiradora. Yo que pues conozco Buenaventura, seguramente eres un ejemplo allá de inspiración también para esos jóvenes y qué bueno que definitivamente haya una sinergia, o eso logré captar en lo que nos estabas contando, una sinergia entre instituciones, buscaste varias oportunidades tal vez precisamente para ese desarrollo económico de tu comunidad y yo creo que eso es lo que más
me parece importante resaltar aquí es que nunca te has desligado de esa comunidad y precisamente todo lo que has hecho, tu trayectoria, todo lo que has estudiado y avanzado, pues ha sido en pro de la comunidad. Así que eso me parece muy valioso. Tenemos una pregunta en el chat y me voy a permitir hacerla. Me parece muy importante y creo que va muy de la mano con lo que estamos conversando. Dicen que es una historia muy inspiradora, que le gustaría saber qué visión tienes del futuro de la economía de Buenaventura, qué áreas piensas que se van a crear oportunidades laborales para la comunidad bonaerense en la siguiente década. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, digamos que me gusta mucho esa pregunta. Yo tuve la posibilidad, yo fui secretario de Desarrollo Económico y Rural de Buenaventura, entonces, digamos, nosotros tenemos, para ser muy breve, unas potencialidades que nos da la naturaleza. Sí, el tema del aprovechamiento de los recursos naturales, alrededor de la agricultura, temas de acuicultura, la pesca, temas de turismo y alrededor de la biodiversidad, y otros temas que son, pues, obviamente, el capital humano, la gente. Yo creo que esas potencialidades que nos da la naturaleza no hemos sabido enfocarla y desarrollarla de manera estratégica. Por lo tanto, creo que en la próxima década, si queremos seguir en el escenario nacional e internacional, tenemos que primero aprovechar la biodiversidad alrededor de la conservación de nuestra biodiversidad. Ustedes saben que viene la COP la próxima semana, dentro de 8 días, y entonces nuestra biodiversidad en términos de su conservación en sí misma, pero también su aprovechamiento sostenible. Sí, es decir, la conservación, reforestación, temas de bioeconomía, temas de salud, temas de todo lo que se puede aprovechar alrededor de la biodiversidad es un potencial que tenemos que aprovechar y que está en las comunidades. Las comunidades tienen los territorios donde está esa biodiversidad, tema del agua. Entonces, creo que allí hay un potencial que nos da la naturaleza y que podemos sacarle un provecho, no solo porque al mundo le interesa la conservación, sino que alrededor de la biodiversidad hay respuesta a grandes problemáticas del mundo, como el cambio climático y otras cosas. Segundo, los temas de la producción de alimentos. Creo que nosotros podemos tener muchas posibilidades de producción de alimentos en ese contexto, los temas de la agricultura ajustada a este contexto, los temas de la pesca, la acuicultura por la disponibilidad de agua que tenemos. Entonces, ahí también hay unas grandes potencialidades. Y sin duda en el tema del comercio exterior. Nosotros estamos ubicados en una zona que nos conecta fácilmente con los grandes mercados del mundo, desde Asia hacia América del Norte y Asia Pacífico en particular, y creo que nosotros podemos no solamente ser un puerto de tránsito, sino que tenemos que desarrollar unas condiciones para, primero, que lo que produzcamos aquí pueda salir, pero además de ser un punto estratégico para el desarrollo del comercio internacional. Yo creo que son esas tres: la biodiversidad, todo lo que implica, los temas de turismo, sin duda, alrededor también de la biodiversidad y la cultura y todo lo demás, el tema de lo relacionado con el tema del comercio internacional o el comercio exterior. Hay otras áreas que seguramente son complementarias a eso. Tenemos que capital humano, el tema del idioma se requiere, el tema de la salud, todos son carreras complementarias. Entonces creo que en esas tres resaltaría, y creo que por allí sería una ruta estratégica para el distrito de Buenaventura y el Pacífico en general. Muchas gracias, Álvaro, por tu apreciación. Es una perspectiva bastante amplia. Yo creo que los jóvenes y personas que nos ven específicamente de Buenaventura tienen tres cosas principales por las que pudieran luchar, por las que pudieran ejercer ese liderazgo y ver cómo pueden aportar a esa región desde su liderazgo, pero también desde su educación. Y entonces ahí también pueden venir respuestas a esa pregunta de qué quisieran estudiar. Creo que pudiera estar muy encaminado por esto que nos comenta Álvaro. Francisco, adelante, cuéntanos qué quieres aportar a esto. Yo ahí tengo que hacer una anotación muy, muy importante, y es que nosotros desde Empower Up con la Embajada de Estados Unidos y Puede Devolver Conciencia, estamos trabajando con colegios en Tumaco, Buenaventura y Páez, y los proyectos que ellos solitos, los estudiantes por sí solos, identificaron como las necesidades y las soluciones que ellos pues priorizan, están en torno de la sostenibilidad del medio ambiente, del manejo de los residuos, que eso es un aspecto clave en conservar la biodiversidad,
algunos estudiantes tienen esa ambición de, bueno, ¿cómo hago yo para saber si el agua está limpia o no? Eh, También nos hablaban de temas de incluso automatizar procesos de siembra y de cultivos. Estos son estudiantes de décimo y de once en Buenaventura que tienen esta visión de las soluciones y me parece buenísimo que escuchen de una voz con autoridad en el tema, como Álvaro, que están por el lado que es, que van por el camino correcto. Nosotros vamos a tener a esos estudiantes acá en Bogotá, en la Universidad Javeriana, el 6 y el 7 de noviembre, presentando esos proyectos. Así que, Álvaro, por acá, bienvenido Por para esas favor, fechas. Para invíteme, que, ya lo estoy anotando, 6 y 7 de noviembre. Okay. correcto, para que veas a esos líderes que se están formando y son los próximos Álvaros. Nosotros hemos venido trabajando con ellos y con ellas y es impresionante lo que están haciendo todos estos estudiantes. Yo tengo que hacer este comentario porque me llegó a la cabeza hace rato y no lo puedo sacar. Álvaro nos decía, yo me gradué en el 2012. Yo terminé la universidad en el 2012. Yo creo que tal vez nos habremos cruzado en algún Seguramente. espacio por ahí en esa época. Seguramente la man en de esos procesos, yo creo que sí, ustedes la misma fecha, entonces estuvimos en el mismo periodo de la universidad. Sí, señor, sí, señor. Por ahí habremos estado juntos, pero bueno, ahora otra vez nos reunimos a trabajar y bueno, estamos en roles que nos permiten crecer ese impacto y ese es como el sueño que nosotros tenemos. Lo siguiente que quería resaltar antes de darnos un corte a la beca de la semana es que Álvaro es una mano visible. Nosotros hemos tenido acá a un número importante de manos visibles Importante. en nuestro programa. Llegamos a Telemar gracias también a una mano visible. Un saludo a Julie. Y quiero resaltar ahí que las oportunidades como las que ofrece Manos Visibles para estudiar, para formarse como líderes, hay que tomarlas. Hay que aprovechar todas esas oportunidades que vienen de Manos Visibles, pero también de muchas otras organizaciones. Y por eso es que nosotros invitamos al comienzo de este programa a Gina para que nos hablara de las oportunidades de su fundación. Y por eso también tenemos nuestra sección de la beca de la semana para que ustedes estén pilas de todas esas oportunidades, no las dejen pasar, se las traemos ahí al televisor, a la sala, a la habitación donde están en la casa para que no se pierdan de estas oportunidades. Entonces, mucho ojo aquí a la sección que sigue, vámonos con la beca de la semana. Hola a todos y todas, volvemos con las becas y esta vez les traigo una beca que se llama Bourse Eiffel. Esta beca es para ir a estudiar a Francia, doctorado o maestrías. ¿Cuándo abrió esa beca? El 1 de octubre. ¿Cuándo entregarían los resultados? El 1 de abril de 2025. Es para estudiar 2025-2026. Así que si quieren aplicar, toda la información se la dejaremos en el link aquí en el programa o en el link que les dejaremos aquí en nuestra descripción. Así que a aplicar. Francia es un gran país en el cual pueden estudiar y disfrutar de la historia, el arte y la cultura que nos ofrece. Estamos de regreso aquí en Y yo que estudio con nuestro último segmento del programa de hoy. Venimos hablando con Álvaro Arroyo. Yo creo que para mí esto ha sido una experiencia bonita de recordar la etapa de la universidad, pero sobre todo para nuestro programa es esta oportunidad de mostrar todo ese proceso de formación de un líder de una comunidad que nos muestra ahí paso a paso cómo se va formando, cómo tiene la inspiración desde la casa y ahora está en una posición en la que pues puede hacer muchas cosas y las está haciendo por su comunidad y ha logrado cumplir este sueño a través de la educación y fue estratégico y dijo a mí me interesa ver cómo hablamos de productividad en nuestras comunidades negras en el Pacífico, entonces voy a estudiar comercio
exterior y voy a seguir formándome y se convirtió en una mano visible para seguir formándose, crecer su red, tener un impacto más grande y hoy está en un cargo con muchísimo potencial. Creo que está más o menos nuevo en el cargo, pero cuéntanos, Álvaro, ¿de qué se trata ese rol en el que te desenvuelves ahora? Bueno, sin duda, contarles ese nuevo rol, un rol realmente de mucha responsabilidad, pero que creo que ya hemos construido suficiente liderazgo para asumirlo. Y es, ustedes saben que hace más o menos un año se creó el Ministerio de la Igualdad, liderado por nuestra vicepresidenta y ministra Francia Elena Márquez Mina. Realmente una apuesta por promover el cierre de brechas o reducir desigualdades en una población, en unos sectores poblacionales y en unos territorios en particular. Y esa es la apuesta del Ministerio de la Igualdad. Entonces, el Ministerio lleva más de un año de ser creado, muy poco tiempo, hacía más de 100 años no se creaba un ministerio desde cero y por lo tanto hay una apuesta de que dure y no es fácil. Entonces, y dentro del ministerio se cuenta con un viceministerio de pueblos étnicos y campesinos. Entonces, digamos que hoy desde el gobierno nacional estoy en ese escenario lógicamente con el respaldo de la vicepresidenta, pues fui, digamos, y me encuentro liderando de manera oficial la dirección para comunidades negras, afrocolombiana y raizales, y de manera temporal, de encargo, también tengo la dirección de campesinos. O sea, hace un par de días se me encargó de la dirección de campesinos, entonces estoy como en ese frente esos dos temas, que son temas rurales, que son temas que relacionados con protección de los territorios, con impulsar el desarrollo económico o el tema productivo alrededor de la identidad de las comunidades. Entonces, ese es mi rol, estoy desde el ministerio asumiendo grandes desafíos, sin duda, que es lograr que el ministerio tenga el impacto y la expectativa que se han generado. Entonces, allí llevamos 2 semanas, menos de 2 semanas en ese rol y bueno, ahí estamos asumiendo y desde allí pues tengo la posibilidad desde el Estado con temas que son étnicos, temas productivos, temas de territorio y diversidad, haciendo lo que más puedo para que nuestra comunidad y el país en general, porque no es solo el Pacífico, no es solo Yurumangui, estamos hablando de todo Colombia, desde San Andrés hasta, digamos, Guainía, Amazonas, nos toca que asumir ese liderazgo. Entonces, ese es mi rol. Y en ese rol que nos hablas, Álvaro, eh, nos, nos dices que es importante también, si bien es un rol a nivel nacional, que tenemos que prestarle atención a esos territorios y en especial al lugar de donde tú vienes, de Yurumangui. Cuéntanos qué está pasando allá. Sí, realmente hay una situación en estos momentos pues muy compleja. Yurumangui ha sido, como le he contado a lo largo de la historia, un territorio de mucho liderazgo, donde la comunidad se ha organizado para proteger como la biodiversidad, el río, la fuente hídrica, y de no contaminación, de no minería, de no cultivos ilícitos, sino que promover un tema de sostenibilidad, porque el territorio es la vida y nosotros pues aspiramos, en mi caso, yo aspiro que terminar y morir y que mi cuerpo quede en Yurumangui. Entonces, desde hace un par de días, alrededor de 5 días, pues el río se encuentra con un tema de turbiedad muy fuerte. Como ustedes lo miran ahí, el río Yurumangui nunca había estado así. En mis 34 años de que he visto el río, no, nunca. Entonces, digamos, hay una alerta a las autoridades, en este caso del Ministerio de la Igualdad. Estamos como llamando a las autoridades ambientales para que podamos mirar qué está sucediendo en primer lugar, qué está generando eso, si es un tema natural o si es un tema de actividades humanos, que puede ser también una causa que esté generando esa contaminación, para poder promover, porque pues no, de verdad que no, es uno de esos territorios, más ahora con toda la importancia de la diversidad, no podemos permitir que esos territorios, pero en otros ríos del Pacífico y en otras regiones del país, pues sigan aumentando, no solamente destruyendo la biodiversidad, contaminándolo, sino también que la gente no permanezca y que todo el esfuerzo que han hecho las comunidades se destruya. Entonces, allí hacemos ese llamado y esperamos que ustedes nos ayuden y que estemos muy alerta de qué está sucediendo y poder desarrollar, esto sea una oportunidad para primero desarrollar soluciones como tecnología para medir, como el tema calidad del agua, trabajar en soluciones innovadoras para el cuidado del medio ambiente y en este caso de la diversidad de estos territorios. Quería resaltar Yurumangui porque es uno de esos casos insignia que necesitamos que sea ejemplo para lo que sigue aquí en adelante. Álvaro, pues yo te agradezco muchísimo por resaltar tu territorio.
que sí tienes un rol de líder en el país, pero acá en esta entrevista hemos podido conocerte desde ese rol de individuo, que no es un individuo, sino que naciste en esa comunidad de líderes en Yurumangui, y vemos cómo sigues muy conectado y priorizas a esa comunidad con la que creciste a la hora de resolver problemas, y siento que esa es la razón de ser del liderazgo, ¿no? De ser consistente con esos sueños y con esos compromisos que uno tiene con las comunidades. Y pues ahora estás desde un cargo muy importante en el país, un cargo sin precedentes, ¿no? En un ministerio que no existía. No existía. Y eso es un reto grandísimo y bueno, para nosotros como equipo de Volver Conciencia, de Si Puedo y pues como programa de Yo que Estudio, es muy importante que podamos no solo contar tu historia, sino poder hablar contigo, y eso nos permite a nosotros también soñar, ¿no? Que Total. esas personas que están por allá arriba en esos cargos, pues sí son personas de carne y hueso y nacen en Yurumangui y crecen y El tienen tronco. esas historias, que eso es lo que nosotros le contamos a nuestros estudiantes de Empower Up. Ustedes van a hacer lo que ustedes quieran con esos sueños que tienen, si trabajan muy duro y se rodean de la gente correcta y levantan la mano, y se conectan, porque las oportunidades están por ahí, muchas veces son muy escasas, pero cada vez hay más personas que están tratando de llevarlas lo más cerca de ustedes, de las personas que tienen esa sed de un impulso, ¿no? Porque nosotros acá lo que hacemos no es darles ayuda y les resolvemos la vida, sino que aquí están las oportunidades, aquí está la información y son ustedes los que se atreven a soñar y los que se atreven a cumplir esos sueños. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos eso. Se nos va acabando un poquito el tiempo acá en el programa. Yo creo que podría quedarme hablando con Álvaro mucho rato acerca de la universidad. Sí. Siempre vuelvo allá. Pero, Ana María, adelante, que ya vamos llegando a las preguntas de cierre. Gracias, Fran. No, qué bonita historia, qué inspiradora. Y definitivamente Álvaro es un ejemplo vivo de líder formado en su comunidad, que trabaja para su comunidad y que lo hará hasta el final de sus días, como mencionó hace un rato. Así que eso precisamente también es lo que queremos resaltar aquí en Devolver Conciencia, que la educación permite grandes cosas y que también queremos retribuir un poco a ese territorio o a esa comunidad de la que somos y de la que venimos. Así que felicidades, Álvaro, por ese rol que estás cumpliendo ahora, que es un gran reto, como menciona Francisco, y que seguramente lo harás de la mejor manera y lo estás haciendo de la mejor manera. Yo quisiera saber, o más bien quisiera que le dieras un mensaje a esos jóvenes que te están viendo en Buenaventura y bueno, y también otras personas que tal vez te verán en otras partes del país. ¿Cuál es ese mensaje tuyo desde ese rol que tienes en este momento de líder para esos jóvenes que apenas están buscando esas oportunidades de liderar en sus territorios? Quisiera, digamos, el mensaje para la juventud, digamos, esta generación, en particular la generación de jóvenes a nivel nacional, pero digamos en el Pacífico, por ejemplo, donde quienes tienen de 30 años hacia abajo, no, que no tienen más de 30 años, llevamos viviendo en una región con una guerra y con unas situaciones muy complicadas, es decir, que no vieron nuestros padres y nuestros abuelos, que tenemos una responsabilidad primero de liderar esta región, de liderar este país, y que no podemos solamente echarle la culpa a los que no hicieron, pero tenemos que asumir ese liderazgo. Y para que estos territorios como el Pacífico, pero también el Caribe, como las islas, San Andrés, la Amazonía y otras zonas del país, salgan adelante y podamos seguir avanzando, la juventud tiene que empoderarse. La educación es el mejor camino, es como ese vehículo que nos lleva, no nos garantiza seguramente el éxito laboral y otras cosas que son relevantes para nuestra vida, pero sí es esa herramienta que nos permite avanzar y se puede. Mi caso de vida, yo pues te la conocí desde el río hasta donde hoy estoy en esa posición, lleva que sí podemos lograrlo. Entonces llamado es avancemos, identifiquemos cómo podemos aportar, desde qué área podemos aportar a nuestra sociedad y desde allí enfoquémonos y hagamos nuestro aporte, que seguramente eso lo requiere nuestro país. Por lo tanto,
sí podemos lograrlo. Entonces, es nuestra responsabilidad y esta generación debe dar ese siguiente paso, no solamente en temas de paz, sino también en temas de bienestar económico, especialmente en los territorios con las poblaciones más excluidas. Gracias, Álvaro, por tu mensaje. Definitivamente es muy inspirador. Con seguridad, jóvenes que te están viendo, que te verán en un futuro, van a tomar ese camino de educación, de empoderamiento y de liderazgo, como tú lo has hecho con tu carrera. Así que muchas gracias, Fran. Te doy el paso ya para ir cerrando. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ana. Nosotros tenemos una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Es esa Ok. pregunta de rigor que quiero hacerte, aprovechar que tenemos unos minuticos de más Ok. para que ahondes un poquito en en esa Ok. pregunta. Ok. Y es la siguiente. Eh, Pensando en esa época cuando tú estabas en décimo o en once, ¿qué te hubiera gustado escuchar? Y quiero que nos transportes a ese momento de tu vida. ¿Qué te hubiera gustado escuchar pensando en esa pregunta de yo qué estudio, de qué voy a ser capaz de hacer? ¿Qué te hubiera gustado escuchar? Transportándome a eso, a la media, como se llama uno, décimo once, me hubiese encantado escuchar eh, como esas oportunidades que sé que existían de poder estudiar todo lo que uno, incluso lo que uno quiere, lo que uno quisiera estudiar, o sea, de que sí habían oportunidades, de que alguien llegara como a socializarnos todo eso que se podía, a esos jóvenes que estábamos en ese momento, digamos, como, porque muchos no siguieron estudiando. Entonces me hubiese encantado escuchar eh, alguien que me contara todo lo que había y por dónde podía acceder a esa formación que yo quería y que ya había definido. Entonces, creo que eso ayuda mucho, encontrar a quienes nos expliquen, quienes nos muestren que sí hay opciones. A veces uno cree con que ya estén en una página, como que hayan becas ahí en algún lugar, ya es suficiente y no. Creo que es necesario que alguien llegue y diga sí se puede y si esto existe y eso me hubiese me hubiese gustado escucharlo en ese momento. Bueno, eso nos ayuda mucho, porque es justamente lo que nosotros tratamos de hacer aquí, es llegar lo más cerca posible a nuestra audiencia, a esos jóvenes con la información, con las oportunidades y con las historias, ¿no? Porque acá muy importante es, ese primer paso es de Claro. soñar. Porque, porque, Fran- Eh, porque Francisco, ¿por qué eso era clave? Porque estábamos en una comunidad donde no había energía permanente, no hay acceso a internet, no había cierta conexión, entonces el estudio terminaba siendo como algo, o porque nuestros padres forzaban que había que hacerlo, o por alguna razón de no estar quieto en la casa, no porque tuviera suficiente información de que había oportunidad y que después de terminar el bachillerato iba a haber algo posibilidad de seguir avanzando. Es decir, las posibilidades de poder seguir a la universidad como yo la tuve no era de la mayoría, ¿sí? Entonces la mayoría de los compañeros no pudieron hacerlo, entonces sí escuchar eso es muy importante en nuestros territorios, que lleguen esas oportunidades, no solo como una estrategia de salir, pero de una estrategia de que hoy pueden acceder a esa oportunidad estando en sus territorios. Entonces, eso ha sido sumamente relevante. Exactamente, yo lo veo como bueno, no te lo he contado, Álvaro, pero Ok, creo que ok. la audiencia que nos ha visto antes, o sea, que yo soy de Páez Cauca, definitivamente yo no puedo durar un programa sin hablar de Páez. Ok, Eh, yo crecí en un pueblo en el que, pues sí teníamos luz, sí teníamos agua, pero también teníamos, por un lado, el volcán Nevado del Huila, que eso me apasiona muchísimo, y cuando escucho a Ana María es geóloga, y cuando ella habla de volcanes, a mí como que se me abre todo el interés del mundo. Eh, y es una zona de muchos desastres naturales, pero también de históricamente afectada por la violencia pues de nuestro país. Y creciendo uno, tal vez yo veía en televisión por allá a, no sé, Discovery Channel, y entonces gente en Estados Unidos que hacía la ciencia y no sé qué, a mí me parecía muy chévere, pero yo decía, ese no soy yo, eso no es para mí. Y le cuesta a uno soñar si no le muestran un poquitico del ejemplo, si no le dan un poquitico de esa inspiración.
y yo creo que eso es lo que nos estás dando tú en este momento, Álvaro. Tú eres un modelo de rol para mucha gente, no solo en Buenaventura, sino en todo el país y en los lugares donde nos escuchen, porque no se trata sencillamente de que tienes un cargo muy importante ahorita, sino que te has forjado como líder desde muy pequeño y desde siempre has estado trabajando por las comunidades en las que has pertenecido, ¿no? Porque uno Sí. se va dando cuenta que están distintos entornos y se vuelve parte de distintas comunidades y a todas ellas responde, a todas ellas atiende. Y yo quiero hacerte una pregunta que no le hacemos a todos los invitados, Ok. pero tal vez deberíamos empezar a hacerlo, Ok. y es, ¿qué nos dices a nosotros como devolver conciencia, como si puedo, como personas que ya estamos en una posición en la que pues, tenemos un poquito de cancha, tenemos mucha voluntad, tenemos mucha energía? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que de lo inmediato es muy posible multiplicar este tipo de escenarios. Sé que ustedes se está haciendo por Telemar, Buenaventura, pero imaginémonos en Tumaco, imaginémonos en San Andrés, imaginémonos en Palenque, imaginémonos en Páez, imaginémonos en un montón de lugares. Es decir, creo que hay un ejercicio de multiplicar este proceso de difundir, de promover, de visibilizar las oportunidades y de sensibilizar para que esa juventud, esa niñez, no solo en este caso en Buenaventura, sino en muchas otras partes, digamos, donde se requiere, pueda entender que hay esa posibilidad. Creo que tenemos una gran responsabilidad, el caso de usted, nosotros que pasamos por esa universidad, que tuvo un movimiento estudiantil, de poder dar a conocer a lo largo de este país de que sí se puede, porque se genera a veces una desesperanza como que ya todo está perdido y entramos en ciclos a veces de violencia que hacen generar más desesperanza. Entonces creo que tenemos esa responsabilidad de multiplicar, de mostrar en muchos otros lugares de que sí podemos y que sí se están haciendo cosas, de que todo no está perdido, pero también de que hay que asumir un liderazgo y que asumir una responsabilidad. Entonces, creo que quieren hacer multiplicar este programa en muchos otros lugares de este país, por favor. Bueno, esa Y es ese ejercicio. una tarea que anotamos y vamos a levantar la mano a pedir ayuda por todas partes, Sí, porque es nuestro sueño también, ¿no? Es poder eh, inspirar a más personas a que se atrevan a soñar, a que ese atreverse a soñar no es sencillamente como que, ay, se me ocurrió que quiero hacer esto, sino que logren ver qué hay que hacer para llegar allá, que logren ver las oportunidades cuando aparecen, porque no siempre son tan evidentes las oportunidades y para que sean capaces de apostar por sí mismos y por sí mismas, ¿no? Uno a veces se enfrenta a una beca, a una oportunidad y dice, uy, esto sí será para mí, yo sí seré bueno, sí me alcanzan las cosas y si lo logro, sí será. Y la respuesta ahí es intente a ver y haga todo lo posible para que lo logre y para que pueda tener un impacto en su vida y en la vida de otras personas. Yo al comienzo del programa les comenté que Ana María va a tener un rol mucho más importante en devolver conciencia. Nosotros casi no les contamos a ustedes, a nuestra audiencia, qué pasa detrás de las cámaras en el equipo de devolver conciencia, pero la verdad es que nosotros llevamos ya 3 años, un poquito más de 3 años de trabajo muy duro y muy constante, contactando colegios alrededor del país, haciendo nuestras entrevistas en Facebook Live cada 8 días y desde hace ya 2 años en este programa de Telemar. Y detrás de esto hay un equipo muy grande de personas que le metemos todo el corazón y todo el empeño. Y a lo largo de este tiempo yo he tenido la oportunidad de crecer y desarrollarme como líder en el equipo de Volver Conciencia y estamos ahora en el momento de transición, de pasarle la batuta a la siguiente directora de Volver Conciencia. Aquí estamos entre directores, ¿no? ok, A la siguiente directora ok, de Volver excelente. Conciencia, a Ana Toro. Y a mí me parece que este es un buen espacio, un buen momento
para compartirlo con nuestra audiencia. Esta es una decisión que tomamos hace muy poquito y que vamos a anunciar con todos los bombos y platillos. Vamos a tener un evento a final de mes donde lo compartamos, pero quiero darle este espacio a Ana María para que nos cuente cómo ve ese rol de liderazgo, y luego para pedirle a Álvaro, que es un líder consumado, que nos dé algunas palabras de sabiduría para Ana María. Ana María, ¿cómo ves este nuevo desafío? Gracias, Francisco. Este desafío lo veo, lo recibo con mucha esperanza de que podamos seguir creciendo como lo hemos venido haciendo en estos últimos años, pero también con mucha motivación de que podamos llegar a más gente cada vez. Y este mensaje que nos deja Álvaro de multiplicar, precisamente va muy de la mano con lo que queremos hacer, y es que cada vez queremos llegar a más personas, y qué tal soñar con todo el país, ¿cierto? Así que, bueno, este papel de liderazgo lo estoy asumiendo con mucha responsabilidad también, porque sé que requiere de gran compromiso, con todo el equipo, pero también con todas las personas que nos ven y que nos siguen, y que vamos a llegar a cada vez más personas. Así que, bueno, ese es mi sentir de esperanza, de motivación y de responsabilidad. Espero hacerlo de la mejor manera, pero también sé que tengo un equipo, entre esos está Francisco, pero tenemos un equipo grande de personas que definitivamente, sin ellos pues no lo vamos a poder, hacer una sola persona, sino que somos un gran equipo, y bueno, lo vamos a seguir desarrollando de esa manera, más especial que podamos. Ana, muchísimas gracias. A mí me emociona mucho. Estoy muy orgulloso de que estés en ese rol. Ana comenzó en el equipo de Volver Conciencia como una invitada, así que no descarten a Álvaro en algún momento. Por favor, no. Y hemos visto a Ana crecer como líder en el equipo de Volver Conciencia. Los invito a que busquen la historia de Ana en nuestro Facebook. Ella creció en una vereda, en una zona rural cerca a un volcán escondido, y luego ella se fue a estudiar ese volcán, y a mí eso me parece fascinante esa historia, pero vayan a Facebook, a YouTube, y allá encuentran la historia de Ana, que es espectacular. Y bueno, para cerrar, Álvaro, como líder, ¿cuáles son esas palabras de sabiduría que le quieres transmitir a Ana? Creo, Ana, que el liderazgo y que tú has ejercido, seguramente pues vas a seguir ejerciendo, y para los otros que me escuchan, está basada en un propósito. Creo que uno identifica un propósito, algo, uno dice, yo quiero liderar no tanto personas. Creo que el liderazgo no está basado en liderar personas, sino en liderar apuestas, liderar propósitos. Las personas, cuando ven que uno lidera apuestas, lidera propósito, surgen las personas para complementar, para ayudar, para facilitar, algunos para pararlo también, sin duda, pero el propósito es lo que motiva al líder y lo que llena cada día. Liderar personas no es realmente un liderazgo, entonces el llamado es no perder de vista ese propósito, cada día darlo a conocer, y un propósito que inspire. Y también desde el rol de liderazgo buscar y ayudar a que las otras personas identifiquen también sus propósitos para que sean líderes. Hay algo que Yurumagi tiene, lo vuelvo allá, que algo llama como liderazgo colectivo, y es, siempre se ha hecho un esfuerzo de que en los escenarios de liderazgo, digamos, de gobierno, no se repitan las mismas personas, porque tenemos la convicción de que hay mucha gente que puede asumir el liderazgo. Entonces, eso, hay que inspirar a que los otros sí se pueden, y no solo que una sola persona se convierta en el líder único, sino hay que multiplicar el liderazgo también, y eso se hace generando, inspirando, identificando propuestas. Bueno, Álvaro. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Álvaro, por tus palabras, y me llegan muy al profundo. Definitivamente lo que queremos hacer en Devolver Conciencia es luchar por ese propósito, y que de alguna manera es un propósito colectivo. Bueno, tenemos muchos en realidad, pero nos unimos al equipo y a la iniciativa por un propósito, por eso hemos estado luchando. Pero muchas gracias por tus apreciaciones, por tus consejos, los recibo
con mucha emoción también y es un honor para mí tenerte aquí en el programa, pero también que me puedas dar este mensaje. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, Álvaro, Ana, muchísimas gracias por este espacio el día de hoy, por esta conversación acerca de liderazgo a través de la historia de Álvaro, que me parece súper emocionante Estamos conectados, muy y conectados. me gustan mucho los paralelos que tenemos ahí en esa historia. Okay. Muchísimas gracias a todo el equipo de Volver Conciencia y de Sí Puedo. Y al equipo de Telemar, muchísimas gracias al señor Ferrer por darnos este espacio acá cada 8 días. Y bueno, con eso cerramos el día de hoy. A nuestra audiencia le decimos lo mismo que cada vez que nos vemos acá. Atrévanse a soñar. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao, gracias.